en el mensaje que Dios tiene para trabajar con nosotros hoy. Y estamos trabajando sobre una serie que busca fortalecer nuestra unión, nuestra hermandad, nuestra comunión, solidificar la unión de lo que fueran dos congregaciones para ahora ser una sola, más fuerte, más dotada, más capaz iglesia local. La iglesia cristiana bíblica que se vota en este camino. Y estamos viendo en estos temas asuntos que nos van a ayudar a solidificar esa relación, esa unión. Hemos visto ya, como parte de una serie en la anatomía de una iglesia, lo que es la estructura básica de una congregación, elementos incambiables, no negociables. Luego pasamos a ver los sistemas internos de un cuerpo, y así como un cuerpo tiene sistemas internos que son de necesidad vital para su funcionamiento, como lo son el corazón, los riñones, los pulmones, etc. Así también, haciendo una analogía con la iglesia también tiene algunos sistemas internos necesarios para su vida. Pues sin estos, la iglesia podría fallecer. Pues si no mantenemos sanos estos sistemas internos, la vida de la iglesia podría perecer en cualquier momento. Hemos visto que estos sistemas internos que más hablan de los valores de una iglesia, del carácter de una iglesia, son la obediencia. Vimos también la humildad, es parte del carácter esencial en una iglesia. También vimos que el amor es parte esencial del carácter de una iglesia. Hablamos sobre la unidad, disposición a servir, gozo, paz, gratitud, dominio propio. Y hasta ahí hemos estado viendo estos elementos internos necesarios para la vitalidad de la iglesia, para componer el carácter de una iglesia con los mejores valores que pueda tener una familia, un cuerpo, como son los ya mencionados y los pocos que nos faltan por ver. Dentro de estos pocos que nos faltan por ver son responsabilidad, perdón, dependencia, flexibilidad, deseo de crecer, fidelidad y esperanza. Hoy trataré con dos y Dios mediante terminaremos en otro mensaje con los últimos restantes. Y estos dos son de mucha importancia al igual que los demás. Uno de ellos en particular puede causar cierta incomodidad en algunos que están acostumbrados a trabajar bajo cierto marco inflexible de vida eclesiástica, no aprovechando la libertad que tenemos en Cristo para hacer las cosas más convenientes dentro del marco de los principios y patrones bíblicos. Eso lo veremos en el tema de la flexibilidad en la vida y práctica de una iglesia. Pero antes de ello, quiero hablar un poco sobre el sentido de dependencia que debemos tener presente todos nosotros. Y es que, hermanos, la siguiente doctrina bíblica es irrefutable. La iglesia cristiana es dependiente. A veces hablamos mucho de una iglesia independiente, pero eso tiene su lugar cuando el contexto en el que se está hablando es en términos de gobierno. Decimos una iglesia es independiente o autónoma porque reconocemos con suficiente base bíblica de que ningún agente externo, agencia externa, institución externa, sea nacional o la que puede alterar o inferir en la vida de la iglesia. Ninguna agencia externa puede decir a una iglesia local esto quiero que haga. Cuando hablamos de eso, ahí sí cabe decir, no, somos una iglesia independiente, autónoma. No somos una iglesia nacional, como sería la iglesia luterana, por ejemplo, en Alemania, o como fue o que es la iglesia evangélica en Inglaterra, la iglesia nacional.
De ahí salen los hermanos de las iglesias libres, y hay todo un contexto histórico allí. No somos una iglesia de ese tipo, no somos una iglesia que tiene un presbiterio mayor fuera del presbiterio interno o del grupo de ancianos que gobiernan una iglesia. No somos una iglesia que recibe órdenes de alguna institución de afuera. Hay iglesias como por ejemplo las de corte muy tradicional presbiteriana, donde hay una entidad aparte de estas iglesias que rige a varias iglesias en una comunidad, en un distrito. En ese sentido, no, nosotros somos independientes. Pero, por otro lado, y es de lo que quiero hablar hoy, somos una iglesia dependiente. Porque dependemos unos a otros. Dependemos de lo que Dios te ha dado a ti y no me ha dado a mí. Dependemos de los dones y talentos que otros tienen. En principio, dependemos del favor y la ayuda de Dios. Pero en términos de relaciones entre los hermanos en la iglesia, somos dependientes. Incluso en términos de relaciones entre iglesias, no podemos ser tan independientes porque corremos el riesgo de convertirnos en sectaristas. ¿Saben cuáles son una de las características de las sectas? Es que se aíslan y tienen la filosofía de nosotros somos únicos, solo nosotros tenemos la verdad, o todos los demás están equivocados. No podemos tener comunión con ninguna iglesia, porque no piensan exactamente igualito que nosotros. Eso es sectarismo. Me temo que algunas iglesias caen en ese sectarismo. En la teoría no lo dicen, pero en la práctica lo reflejan muy bien. No tienen comunión con otras y sí podrían tener comunión con otras. En especial cuando hay una misma base doctrinal, una misma fe, una misma práctica. Y eso debiera incentivarse el día de hoy. Otros hablan, sí, es bueno, asienten tener comunión con otras iglesias, pero no la promueven, no la motivan. Los líderes no la motivan, no la promuevan entre sus congregaciones. Y sus congregaciones, cuando se encuentran con otras congregaciones, no, son diferentes o hasta discuten a veces de temas no fundamentales. Una iglesia necesita reconocer las virtudes, cualidades y dones de otras para poder ser ayudada también por esta y viceversa. Pero cuando hoy hay un sentido de exclusivismo, una iglesia se convierte en sectarista. Que no suceda eso con nosotros. Cualquier iglesia que se vea a sí misma como independiente de las demás, tengas en claro, es sectarista. Y punto. Es más, cualquier iglesia local que crea que el ministerio local de la iglesia solo puede funcionar como una cúpula de liderazgo sin la participación del resto, es una iglesia que no ha entendido la dinámica del cuerpo de Cristo, en donde todos los miembros participan de la obra del Señor. Nuestra dependencia es a razón de lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Él? Separados de mí, nada podéis hacer. Por cuanto aquí estamos unidos a Cristo, y los de allá, que están en nuestra misma fe, también están unidos a Cristo. Somos, por tanto, una familia en la fe, que dependemos de una misma cabeza, un mismo sumo pastor, Jesucristo. Por consiguiente, somos dependientes, en primer lugar, de la rica savia alimenticia que viene de la vid. Ese es Cristo, nuestro sustentador. Todo hijo e hija de Dios depende de Dios para su sustento. No podemos vivir alejados de la vid. No podemos vivir separados de Cristo. Así también toda iglesia depende de Dios para la continuidad de su ministerio, pues Él es el que le da el crecimiento a la iglesia. No los programas, no las actividades, no los líderes, sino Él es el que da el crecimiento. Por eso es que dependemos de Él. Si la confianza de una iglesia para su crecimiento se enfoca en programas o actividades, ha perdido la perspectiva. Pues el crecimiento lo da el Señor. Todas las cosas que tenemos en la iglesia nos las ha dado el Señor. Por ello, debemos reconocernos dependientes de Él en primer lugar. Un sentido mayor de dependencia por parte nuestra nos ayudará a cuidarnos de olvidar ser agradecidos con Dios.
Aprendamos de la historia del pueblo de Israel, que Dios, habiéndoles dado todo a ellos, sin que ellos hicieran nada, ¿qué pasó? Se olvidaron de Él, no dándole gracias. Pues vemos en Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 18 como referencia, especialmente en los versos 10 y 11, que después de que Dios les dio todo a ellos, sin que lo merecieran, Israel, en vez de volverse agradecido a Él, le volvió la espalda a Él. Tal vez sea esta la razón por la que Dios no permita que algunas iglesias pequeñas hoy se conviertan en mega iglesias con muchas posesiones materiales, porque tal vez estarían muy expuestas a olvidarse de quién es su proveedor. La sabiduría de Proverbios nos enseña a no pedir pobreza ni riqueza, sino lo necesario para el buen funcionamiento del cuerpo. Proverbios 30, versos 7 al 9, nos lo deja así. Dios advierte por medio del profeta Oseas, y cito, les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Reprocha a Dios por medio del profeta Oseas 13:6. La iglesia de Dios, dependemos de su gracia, amén. En estos tiempos de relativa bonanza económica puede resultar fácil olvidar esta verdad debido a que estamos muy confiados en nuestro poder adquisitivo. En el Perú se dice está creciendo la economía. Cuando una iglesia parece que no tener muchos problemas económicos, corre el riesgo de sentirse confiada en sus ingresos económicos o en lo que tiene en su cuenta bancaria. Si hace falta tal o cual cosa en la iglesia, buscamos comprarla inmediatamente. Hablamos con el tesorero, pedimos, compramos. No hay dinero. Dice, olvidando que debemos primero buscar en Dios y su voluntad para que con paciencia tomemos buenas decisiones y seamos buenos mayordomos con los bienes que nos da, tanto para la iglesia como de manera personal. No cometamos el pecado de dar por supuesto la voluntad de Dios para nuestras necesidades. A veces damos muy por supuesta cuál es la voluntad de Dios sin meditarla antes. Y actuamos en base a ese supuesto de cómo debe ser la voluntad de Dios para mi vida en este caso en particular. Y actuamos inmeditadamente, irreflexivamente. Presumimos que nuestras soluciones son las soluciones de Dios. Tengamos cuidado con eso, hermanos. En todo dependemos del Señor. Vemos a nuestro alrededor muchos bienes materiales adquiridos en la iglesia. Sí, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por eso. Pero, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? ¿De las ofrendas? Tal vez me dirás. Pero yo te responderé no. Dios los proveyó utilizando distintos medios, siendo uno de ellos las ofrendas. Pero en últimas, fue Dios quien nos lo dio. ¿De dónde viene tu sueldo? De mi trabajo. No, en últimas es Dios quien te dio el trabajo y permite que tengas tu sueldo. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿A quién le pertenece todos los bienes materiales en la iglesia? A la personería jurídica de la iglesia, me dirás. Ahí están registrados legalmente. Pero yo te responderé no. Porque ni nuestras ofrendas ni cualquier objeto que haya en la iglesia es nuestro, sino que es propiedad de Dios y Él quiere usarnos para su obra únicamente. Seamos sensibles a eso. No perdamos de vista el hecho de que todo lo que tenemos es gracias a Dios, para evitar confiarnos en nuestro propio poder adquisitivo, en nuestros propios recursos y depositar nuestra confianza en el ingreso mensual que recibimos de nuestros empleadores, olvidando que quien nos provee en últimas, sea por medio de empleadores, de trabajos, o lo que fuere, es Dios, quien por tanto merece todo el reconocimiento, honra y gloria. Que el Señor nos cuide de tener un espíritu soberbio respecto a lo que tiene en la iglesia
y en la vida, lo que tenemos en la iglesia, y en la vida personal. Que la oración de David sea también nuestra petición. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Salmos 19:13. Por otro lado, la dependencia en Dios también se ve en el hecho de que necesitamos estar en constante comunicación con Dios por medio de la oración. Ahí también demostramos nuestra dependencia en Dios. Cristiano que no ora no parece entender que depende de Dios. Cristiano que no lee la Biblia no parece entender que depende de Dios. Cristiano que no contempla los mandamientos de Dios antes de actuar en su vida es persona que no demuestra no depender de Dios. Una iglesia no puede prescindir de la oración porque es vital para su comunión con el Altísimo. Orar es reconocer que tenemos comunión íntima y personal con Dios y que, por tanto, necesitamos hablar y relacionarnos con Él. Porque la oración no es meramente hablar, es una relación con Dios. El piadoso hombre de Dios, McHenry Bond, que recomiendo la lectura de sus libros, es un clásico de hace decenas de años o 100 años atrás. Bond escribió así, y cito: lo que la iglesia necesita hoy no es una serie de organizaciones nuevas ni métodos novedosos, sino hombres y mujeres que el Espíritu Santo pueda utilizar. Hombres de oración, hombres y mujeres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no se derrama a través de métodos, sino a través de hombres y mujeres de oración. Su unción no cae sobre los planes anuales de una iglesia, sino sobre hombres y mujeres de oración. Fin de la cita. Es, por tanto, imperativo orar como una familia. Ahora bien, la dependencia en una iglesia es también vista en el hecho de que los miembros dependen el uno del otro para ser ministrados y bendecidos. Y esto es la razón de la diversidad de los dones y talentos que tienen los hermanos aquí en esta asamblea para que sirvan de edificación mutua. Como se los he dicho en otros momentos, yo te necesito para crecer también. Tú necesitas a tu hermano que está a tu costado, atrás y adelante, para desarrollarte también. Nos necesitamos unos a otros. No podemos vivir aislados, sin comunión. Además, una iglesia necesita de los dones que en otra asamblea de hermanos hay, para que así se vea bendecido todo el cuerpo de Cristo en general. No podemos ser mezquinos pensando que solamente aquí hay bendición de Dios, que solamente aquí hay todo lo que necesitamos. También hay otras congregaciones, hermanas, que tienen algo que pueden enriquecer nuestra vida espiritual, aportar a nuestra vida eclesiástica, en términos de organización, en términos de talento, en fin. No podemos ser mezquinos con el ministerio de otras iglesias y decir que poco o nada podemos aprovechar de ellas. Eso sería sectarismo. A veces las iglesias prefieren enredarse en sus problemas que acudir a otras iglesias que tal vez tengan más sabiduría y más conocimiento en esta área espiritual o en esta área del problema que esté aquejando a aquella, y prefieren no acudir por su orgullo de que no, nosotros resolvemos solo las cosas aquí, en vez de acudir a otra congregación de la misma fe, de la misma denominación si quieres, que pueden tener más sabiduría en este aspecto y ayudar a esta otra congregación. Pero el orgullo, generalmente ahí es el orgullo de los líderes, que se creen lo que no, mi congregación tiene que ver que nosotros somos los que tenemos la respuesta a todo. ¿Cómo vamos a ir a hablar con otros? ¿Qué van a decir? Que no sabemos mucho. Pedantería y orgullo. Es característica de estos líderes.
debemos reconocer también que podemos servirnos de otros a quienes Dios ha bendecido en otras asambleas. Por ejemplo, en el cumplimiento de Efesios 4, 8 y 11, que dice que Dios ha dado maestros, pastores, maestros a la iglesia, ha dado hombres dotados para edificar la iglesia. Estos pueden enseñar, sea por medio oral, como lo hacen los pastores maestros de una congregación, o también pueden edificar y bendecir a una congregación, no de manera oral, sino de manera escrita, y cumpliendo así con Efesios 4, 8, 11. Aquellos que sus enseñanzas de pastores de antaño, de maestros de antaño y de hoy, los buenos al menos, han puesto por escrito sus enseñanzas y se han distribuido por impreso por muchos países del mundo. Vienen a servir como maestros dotados por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, según vemos en Efesios 4, 12 al 16. Y ahí se aplica también el hecho de que estamos siendo bendecidos por el ministerio de otros, por los dones que otros han recibido que no están en nuestra asamblea, pero que están dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuántos han sido edificados con la lectura de un libro de un buen autor y que no era necesariamente de la misma denominación? He leído a muchos que son de otras tradiciones teológicas y que han enriquecido mi conocimiento teológico. Y doy gloria a Dios por ello y agradezco a Dios por ello. No voy a ser sectarista y decir, no, si no es de la iglesia o no es de denominación, no lo leo. Salvo hayan razones justificadas para no hacerlo. Pero de esa manera también vemos como Dios, cómo dependemos de todos, tanto de los que están acá adentro como de los que están en otras congregaciones que son fieles y sanas a la palabra de Dios. De modo que así se hace patente la necesidad de tener comunión con otras asambleas cristianas, aunque no sean de nuestra propia denominación, porque nos necesitamos unos a otros. De los escritos de los grandes teólogos reformados fueron alimentados los teólogos bautistas contemporáneos, por mencionar solo un caso. Y sería mezquino no reconocer eso. Pues mayor proliferación en escritos teológicos vinieron de ese lado de antaño, de los teólogos reformados. Y ahí se alimentaron muchos, incluyendo teólogos bautistas contemporáneos. Y suceden muchas otras cosas también. Otro ejemplo es que algunas congregaciones han desarrollado ciertas destrezas y habilidades dadas por Dios que otras no lo han podido hacer. Una iglesia local que reconoce esta virtud o experiencia ministerial en otra iglesia local, bien podría acercarse y pedir su consejo para ayudarles a hacer lo mismo en su asamblea. Pero ahí a veces el orgullo y la falta de sentido de dependencia aleja, aísla, mejor dicho, a una congregación. Así, haciendo esto, se preserva la autonomía local de una iglesia, porque no la violenta. Si la violentara, tendríamos reparos de fomentar esa dependencia. Pero como no la violenta, no atenta contra la autonomía e independencia de la iglesia, sino más bien la enriquece y la ayuda por medio de aprovechar los dones, recursos, talentos y experiencias que tienen otras iglesias. La obra de Dios en términos globales se ve enriquecida y el avance del evangelio del reino corre más rápido. Era como al principio, cuando vi una iglesia pequeña acá, otra en San Isidro, dije, ¿no sería mejor dos juntas uniendo fuerzas que seguir trabajando independientes con mínimas fuerzas cada uno? Todo lo que es de Dios es para la obra de Dios. Pero el orgullo de los pastores sectaristas y aquellos que tienen una mirada muy tubular de la iglesia les impedirá reconocer esta mutua dependencia que hay en la iglesia universal de Cristo. Y eso, a lo largo, empobrece a una iglesia local. La empobrece. Dependencia es algo que debemos tener en cuenta. Lo siguiente, otro
otro valor en el carácter de una iglesia es la flexibilidad. Preste atención, hermano, a lo siguiente. Flexibilidad es necesario tener. El adjetivo flexible califica a alguien que está dispuesto a ceder ante cosas legítimas. Desde un principio quiero dejar claro esto. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de ser flexibles ante la herejía, ante la mala doctrina. No estoy hablando de ser flexibles ante doctrina, sino en términos de prácticas, costumbres, tradiciones, costumbres denominacionales y tradiciones puramente humanas, aun cuando tienen un buen propósito o hayan funcionado en alguna época histórica de la iglesia. No obstante, el servilismo de muchas denominaciones de hoy, de continuar con esas prácticas que, si bien tuvieron una función en algún periodo en particular de la historia de esta iglesia, hoy el contexto es diferente y no se necesita preservar esa costumbre por carecer de idoneidad para los nuevos tiempos contemporáneos en los que vivimos. Flexibilidad es importante tener. Es alguien que se sabe acomodar según sea mejor bajo ciertas circunstancias. Alguien que no se hace mayores problemas por abandonar determinadas prácticas no bíblicas ni antibíblicas que eran costumbre hacer y que respondieron a una necesidad histórica puntual, pero que hoy ya no son las mismas circunstancias. Otra forma de describir la flexibilidad es la condescendencia con las exigencias o requerimientos del momento. Por ejemplo, si te fueras a la selva a predicar allí a un rincón de la selva y yo le dijera a los pastores, no tienen que vestirse con saco y corbata porque yo me he visto así, y por si acaso, esto es una mera costumbre, no lo hago por una cuestión legalista ni nada de eso, es simplemente mi preferencia. Tengo lindos sacos que me han regalado, ustedes me han vestido acá y no voy a utilizarlos cada vez que alguien se case o se vaya al cielo 2 o 3 veces al año, así que por eso los utilizo. Pero si yo me fuera a la selva, a un lugar lejano y dijera, no, pastores tienen que utilizar saco y corbata porque es la presentación de forma de como Dios van a representar a Cristo allí, y me pusiera dogmático con ellos, porque era mi costumbre y estoy continuando mi costumbre con ellos. A cosas así me estoy refiriendo, ante las que debemos ser flexibles. El antónimo de flexibilidad es rigidez. Rigidez. Ser rígido es ser inflexible. Alguien que no quiere dar su brazo a torcer, como decimos popularmente. Alguien que es difícil de torcer o cambiar. Está cerrado a toda oportunidad de mejorar. Tiene la mirada muy tubular, pues no ve más allá de lo que dentro del tubo se puede ver. No ve el panorama más amplio, solo ve lo que dentro del tubo puede ver. Una iglesia inflexible o rígida corre el riesgo de limitar el obrar de Dios en medio de ella. El antónimo religioso de la flexibilidad, el antónimo religioso de la flexibilidad es la tradición. La tradición. En términos de costumbres y prácticas, liturgia. Y toda iglesia tiene alguna especie de liturgia. Aún las más informales, como las que abundan hoy, tienen algún tipo de liturgia. No se puede negar eso. Que no transige ante las nuevas circunstancias que enfrenta la iglesia el día de hoy. Son inflexibles. En este apego casi dogmático a las ideas, costumbres y prácticas del pasado, que buscan ser continuadas en el presente sin consideración de los cambios culturales e intelectuales de nuestra generación. No presta atención alguna al nuevo contexto en el que se encuentra la iglesia, en donde muchas de la gente, en especial los jóvenes, no traen su Biblia impresa, la traen su Biblia en el formato electrónico.
no prestan atención alguna a eso, al nuevo contexto en el que se encuentra la iglesia. No les importa eso, pues lo único que les importa es preservar la tradición, ese coto de costumbres y creencias que se contrapone ante cualquier innovación. Cualquier intento de cambio es enseguida tildado de traición a los ideales denominacionales. Traición. Ahora bien, es oportuno distinguir entre lo que es una necesaria tradición de lo que es una tradición no esencial. Una buena tradición debe reconocerse, respetarse y preservarse si sigue contribuyendo al crecimiento espiritual y santo de la iglesia, en especial si tiene fuertes bases bíblicas para sostenerse. Mas esto no es el caso con una tradición que solo surgió o respondió a un contexto particular en la historia de la iglesia. También es necesario distinguir dos extremos en este tema: el tradicionalismo intransigente y toda su rigidez costumbrista, con el progresismo que está por el otro extremo también, que bajo el pretexto de renovación radical arroja al niño juntamente con el agua de la bañera. Todo lo echa a la borda, sin distinguir qué cosa es bueno y qué cosa se puede quedar, y qué cosas no son esenciales de las cuales sí se puede prescindir. Este progresismo, como dije, arroja al niño con el agua de la bañera, todo. Esos dos extremos se deben evitar. El doctor Francisco Lacueva, refiriéndose a estos dos extremos mencionados, dijo, y cito: equivocadamente, ambas posturas suelen confundir tradición con inmovilismo o estatismo. La tradición es un concepto insoslayable de la verdad, que no esquiva la verdad, más bien que favorece, que contribuye a la verdad. Por eso dice, un concepto insoslayable de la verdad, que no se cierra ni tiene fin, cúmulo ilimitado de continua asimilación, aunque homogénea, porque se le ve generalmente de una misma forma, siempre como una misma práctica, no obstante, siempre va enriqueciéndose en base a las nuevas circunstancias y al mayor conocimiento que se va adquiriendo. Así que no es algo estático, es algo que debe progresar para el bien y crecimiento de la iglesia. Recordemos que la rigidez sin sentido era la característica de los fariseos. Ellos eran inflexibles, rígidos. En Mateo capítulo 15 leemos que algunos escribas y fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ellos eran rígidos en sus costumbres y cuestionaron a Jesús en Mateo 15:2. Los fariseos se quejaban porque los discípulos no cumplían con la tradición expresada en rituales ceremoniales requeridos antes de comer. Y probablemente llegaban al extremo, como el extremo moderno de hoy, de anatematizar a aquel que no simpatiza con tus costumbres, o de tildar hereje a aquel que no tiene las mismas prácticas en su iglesia. He conocido a gente que hasta ha intentado sacarme base bíblica para probar que se debe usar corbata. Sí, he conocido a gente así. Tengo un amigo que no vive acá, pero ha estudiado, se graduó en uno de los seminarios más sectaristas que ha podido haber dentro de la denominación evangélica allá en Estados Unidos. Y cuando viene hace años, discutíamos sobre este asunto, porque era una actitud tan inflexible, llena de costumbres, idealismo propio de esa costumbre, y había propias de esa cultura también, que trataba de imponer acá como si fueran dogmas. Los fariseos eran así.
Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús en Mateo en el verso siguiente, verso 3? Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dejando claro que la tradición no debe entorpecer el avance del reino de Dios. No debe entorpecer el crecimiento espiritual de la iglesia. Me temo que hoy algunas iglesias son muy apegadas a la tradición. No quieren cambiar por ver nocivo todo tipo de cambio. Pero una iglesia que reconoce que Dios obra de distintas maneras y utiliza a diversos creyentes dotados con distintos dones que se integran en distintos momentos a la membresía y que siempre está enseñándonos Dios cosas nuevas de su voluntad, no puede ser rígida ante el cambio o la innovación. Tradición humana y enseñanzas de hombres son siempre elementos de oposición y distorsión de lo que Dios determina en su palabra. La rutina tiene un efecto improductivo para la iglesia porque nos impide avanzar con libertad y creatividad sobre las pautas establecidas en las Santas Escrituras, las mismas que rigen la vida de la iglesia. En cambio, flexibilidad nos ayuda a tomar nuevas formas de realizar el mismo trabajo de siempre, bajo la misma doctrina de siempre. No estamos hablando de doctrina, si es doctrina nueva es herejía. Pero ser flexible en términos de prácticas, costumbres y tradiciones contribuye más bien que contrapone a la doctrina. Nos ayuda a trabajar y a glorificar a Dios en el ministerio de la iglesia, evitándonos caer en una rutina o en una monotonía. Por tanto, no permitamos, hermanos, que la tradición estorbe nuestro camino. Si aprendemos algo nuevo acerca de lo que Dios quiere, hagámoslo. Algunas iglesias hacen las mismas cosas siempre, porque el misionero fundador así les enseñó. Y creen que eso es dogma, no pueden hacerlo de otra manera. Muchas iglesias fundadas por misioneros tienen esta costumbre. Otras simplemente hacen las cosas porque nunca se ha hecho distinto en la denominación a la que pertenecen. Y toman como referente máximo la costumbre histórica denominacional, sin preguntarse cuál es la razón de esta costumbre, cuál es su base bíblica, ¿funciona hoy? ¿Es realmente un patrón bíblico? ¿O es un acomodamiento cultural que para una época, en una iglesia, en un contexto determinado funcionó, que no necesariamente para nosotros debe funcionar hoy? Alguien ha dicho que las 7 últimas palabras de una iglesia antes de morir son estas: eso nunca lo hicimos de esa manera. Eso nunca lo hicimos de esa manera. Esas son las últimas 7 palabras de una iglesia antes de morir. Una iglesia que tiene esa actitud termina con innecesarias cargas. La iglesia tiene que ser flexible, tiene que ser capaz de decir: Señor, dependemos de ti para que nos dirijas. Y estamos dispuestos a ir a donde tú nos lleves y de la forma que quieres para nosotros hoy. Les propongo que a medida que aprendamos más de la Biblia y a la luz de ese conocimiento nos demos cuenta de que algunas cosas que nos han sido habituales tienen que cambiar, les propongo que cambiémoslas. Las cambiemos. Si es que queremos estar en armonía con la voluntad de Dios, que debe ser nuestra prioridad. Nosotros debemos ser flexibles en nuestra vida personal, porque los planes de Dios no son siempre nuestros planes. Proverbios 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre,
No del hombre, sino de Jehová son los pasos del hombre. Salmos 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mira, puedes ser diligente en preparar una agenda de tu diario, puedes elaborar un plan de trabajo anual, pero en última, de quien depende lo que vas a hacer, no es de tu agenda, no es de tu plan, es de Dios. Por ello, es necesario tener esa sensibilidad a la dirección del Espíritu de Dios y no ser inflexibles o cuadriculados para no salirme de mi agenda, con el riesgo de no escuchar. Los pasos del hombre son ordenados por Jehová. Ejemplo de esta realidad la vemos en la vida del misionero apóstol Pablo, que cuando se disponía a viajar para predicar en Asia, y él probablemente tenía su plan misionero, voy a Asia, había orado por Asia, como lo hace cualquier misionero. Él se disponía a ir a viajar a Asia, pero ¿qué nos cuenta el libro de Hechos? El Espíritu Santo se lo impidió. El Espíritu Santo no quería hacer lo que Pablo quería hacer. Porque no siempre lo que nosotros queremos hacer en el ministerio, aún con todas nuestras buenas intenciones, es lo que Dios quiere. Cuando intentaron ir a otro lugar llamado Bitinia, el Espíritu Santo, ¿qué creen? Tampoco se los permitió. En todo este tiempo de cambio de direcciones y planificación, Pablo mostró flexibilidad ante la voluntad de Dios. Fue flexible, fue sensible a la dirección del Espíritu Santo y flexible en tomar ese nuevo rumbo de acción. Probablemente pasó buen tiempo en oración, pero al final Dios le reveló por visión lo que tenía que hacer. Prueba de ello es que al final lo vemos yendo a Macedonia, que era el lugar a donde el Espíritu Santo quería que fuera. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera estado abierto al cambio y se hubiera cerrado a su propio plan misionero? No, yo he levantado prendas para ir a ese lugar tengo que ir. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera estado abierto al cambio, no hubiera sido flexible o sensible a la dirección del Espíritu Santo? No hubiera podido comenzar con la predicación del Evangelio más allá de las fronteras judías. Pablo fue flexible. También nosotros seamos. La tradición y enseñanzas humanas han demostrado que como sistema pueden crear religiosos, sí, pero no verdaderos cristianos. Convierten la fe en formas y la comunión en religión. Este sistema ha causado angustia en muchos y ha esclavizado a otros. Ha generado sentimientos de culpa en otros, ha espantado a jóvenes y adolescentes, ha producido en niños, incluso en hijos de misioneros y pastores, un abierto rechazo a todo lo que tiene que ver con la vida de iglesia, por la opresión a la que somete a los creyentes este sistema tradicionalista y legalista en muchos lugares. Así nunca se ha hecho acá. Y espanta. He conocido a hijos de misioneros, hijos de pastores, que no quieren saber absolutamente nada con la iglesia. Claro, tienen propia responsabilidad, eso es pecado, sea que haya sido tradición o no en su iglesia, sea que sea su legalista o no en la iglesia, es pecado de ellos. Sin embargo, muchas de las razones que presentaban era por ese sistema tan opresivo en el que se encontraban. Ser flexibles trae consigo una herramienta que se llama discernimiento, con la que observas todo y retienes lo bueno, productivo y conveniente para la iglesia del Señor, en el contexto en el que se encuentre un dogma para la iglesia. Por ejemplo, ¿quiénes saben por qué tenemos escuela dominical? ¿Saben que la escuela dominical no empezó como un programa de iglesia propiamente? Pero hoy casi nadie concibe una iglesia sin escuela dominical, no sería iglesia. Misioneros empiezan sus iglesias, sus obras con la escuela dominical, reunión de jóvenes y todo, porque no parecía iglesia si no hacen eso.
¿Sabes que Escuela Dominical empezó más como un curso para niños pobres de evangelismo en una cocina allá en Estados Unidos? No empezó como un programa de iglesia, luego sirvió como un programa de iglesia y es una bendición para la iglesia de hoy. Eso no se niega. Pero, ¿saben? Siempre me ha inspirado esta pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando entiendes el por qué hacemos lo que hacemos, o lo puedes hacer con más libertad, más entusiasmo, o simplemente lo puedes dejar de hacer sin prejuicio, sin miedo a ofender a Dios. Y eso te abre una puerta de obrar con libertad, en base a la misma doctrina, pero de una manera más libre. Así sucede con muchas cosas. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Hasta incluso me atrevería a decir que a veces no sabemos lo que creemos, pero no sabemos por qué lo creemos. No sabemos cuáles son las bases bíblicas de nuestras doctrinas. Las sustentamos, las aceptamos, pero ¿sabrías explicarlas con la Biblia? ¿Sabrías dar la razón del porqué de tal o cual doctrina? En nuestra iglesia, cualquier ministerio debe ser flexible, capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, siempre listos para ser usados por Dios en cualquier forma, a tiempo y fuera de tiempo, con un programa o sin programa. Si no eres flexible, te quebrarás. Si nuestras vidas y ministerios van a ser guiados por el Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a oír y obedecer su voz cuando Él nos hable por medio de su palabra. Les especificaré lo que estoy diciendo. No es necesariamente incorrecto tener un plan de trabajo o agenda. Lo incorrecto es ser esclavo de ella. Quizás Dios tenga otros planes, pero si no soy flexible, voy a terminar haciendo cosas con buenas intenciones, pero fuera de la voluntad de Dios. Ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo significa estar dispuestos a reorganizar nuestras agendas, programas o planes para hacer lo que es más oportuno hacer en determinadas circunstancias. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19:21. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Proverbios 20:24. Ahora bien, por supuesto que necesitamos ser diligentes, buenos administradores de nuestro tiempo y estar siempre organizados. Pero simultáneamente necesitamos ser flexibles, capaces de adaptarnos a los cambios, dispuestos a ir donde quiere que el Señor nos dirija y a hacer lo que quiere que hagamos de la forma más conveniente para sus fines. Los flexibles nunca se quiebran, recuérdalo. Permítanme un consejo importante. Amados, en lo que esté claramente delineado en las Escrituras, hagámoslo sin acomodamientos. Y en lo que no esté definido, hagámoslo con libertad juiciosa, prudente y sabia, buscando siempre ser fieles a los principios bíblicos antes que a los de tal o cual tradición denominacional. El tema del apego a la tradición se ve en áreas como la teología, por ejemplo. En esta área hay muchos que son muy fieles a su sistema teológico o dogmático, llámese teología calvinista, arminiana, del pacto dispensacional. Ellos en sus enseñanzas quieren ser consecuentes con sus sistemas teológicos. Esto está bien. El problema surge cuando sus declaraciones dogmáticas surgen más de la lógica o la filosofía que de una pura interpretación bíblica, lo que llamamos hermenéutica. De modo que cuando un partidario de alguna de estas escuelas teológicas ve que su interpretación pura, llana y literal de la Biblia conduce a alguna enseñanza que contradice alguna doctrina de su sistema teológico, cualquiera que éste fuere, adopta una de tres opciones.
No hacer caso a la Biblia para seguir siendo fiel a su sistema teológico. La segunda, modificar o pasar por alto algunos principios básicos de la hermenéutica, interpretación de la Biblia, para acomodar la Biblia a su sistema teológico y así evitar contradicciones. Por ejemplo, alegorizar un pasaje que debiera interpretarse literalmente, pero que si lo interpretas literalmente, contradice alguno de los postulados de tu teología dogmática. La tercera opción, abandonar sin mucho prejuicio ese aspecto de la enseñanza, no arrojar todo el sistema teológico, simplemente abandonar sin mucho prejuicio ese aspecto de la enseñanza de su sistema teológico para enriquecerlo con una mejor declaración de lo que la Biblia dice respecto a tal o cual doctrina. De tal manera que, haciendo esto, uno no acomoda la Biblia a su sistema teológico de preferencia, sino que acomoda el sistema a la Biblia. Ser conscientes, ser consistentes con los principios de interpretación bíblica es mucho más importante que la defensa del sistema teológico de cada uno. Aunque esto signifique abandonar ciertas declaraciones dogmáticas de nuestro sistema teológico por carecer de fundamento bíblico. Pero a algunos les es difícil hacer esto, porque como muchos solo conocen algo acerca de las doctrinas que creen, pero muy poco de la hermenéutica en la cual dichas doctrinas se basan. Por esto es importante cuestionar ciertas creencias populares, no fundamentales, que se enseñan en algunas iglesias como si fueran doctrina bíblica, cuando en realidad es solo una mera tradición denominacional, un mero distintivo denominacional. No me importa tanto si tal o cual doctrina es distintivo de alguna denominación, lo que me importa es si es bíblico o no. Si es bíblico, aunque Arminio lo haya dicho, lo creo. Si no es bíblico, aunque Calvino lo haya dicho, no lo creo. Independientemente de cualquier sistema teológico o de cualquier distintivo denominacional, la pregunta determinante para lo que vamos a aceptar ¿es bíblico? La única pregunta. El tema del apego a la tradición también se ve, poniendo otro ejemplo, en las traducciones de la Biblia. Cuando éramos Esperanza Viva, un grupo de aquí, la iglesia nunca tuvimos este prejuicio de no usar otra versión que no sea solo la Reina Valera. Además, ¿cuál Reina Valera? ¿La de 1909, la de 1960, la de 1978, la de 1995 o la revisión actualizada de la Reina Valera hoy? Sin querer afectar la susceptibilidad de la gente que en ese entonces teníamos, decidimos enseñar a la iglesia sobre las traducciones de la Biblia y concluimos que hay buenas y malas traducciones. Dentro de estas, una buena traducción es la Nueva Versión Internacional desarrollada por eruditos y expertos lingüistas de habla castellana. Leía hace poco el libro del señor Decker, hermano de Evelyn, donde daba muy claras explicaciones al respecto, y el texto y lo fidedigno que es la base textual de la NBI. En otro libro, miren, y cito, el equipo de traductores de la NBI, pues en una actitud de seria disciplina científica y profunda responsabilidad espiritual, buscó siempre ser fiel no a la tradición textual de una versión, sino a la palabra de Dios.